Hola, soy Carol Dimitrov, Yopa Organización para la Astrología Profesional. Hoy presentamos a la astróloga Kate Taylor con la astrología del narcisismo, el espejo roto. Podríamos simplemente decir que es un Leo y continuar, pero luego recordamos al Aries amoroso que una vez conocimos, a quien preferimos olvidar. Y luego, ¿qué tal con los obsesionados con mi poder Plutón? No hay solo una expresión para este desorden ni hay una clara firma astrológica. Exploraremos el rango completo del típico narcisismo hasta los tipos clásicos diagnosticables, incluyendo ejemplos de cartas astrológicas de clientes narcisistas y vías hacia la sanación. Les comento algo acerca de Kate Taylor, quien ve la astrología como un modelo del sendero de las almas, proporcionando un marco para la curación y transformación, así como la aceptación de ciclos de vida a medida que surgen. Ella ofrece un enfoque evolutivo integrando la astrología evolutiva y psicológica, el dominio intuitivo y la psicosíntesis, que ella atiende tanto individual como a parejas e imparte cursos de astrología de desarrollo intuitivo, de curación y yoga. Imparte conferencias y webinars. Ella es ISAR-CAPI NSGR certificada nivel 2 y es por ISAR consultora y formadora de habilidades, y escribió en astrología.com durante muchos años y escribió un capítulo para el libro de Opa el astrólogo profesional muy conocido en la comunidad Opa. Su libro El Sendero del Alma fue publicado en 2016 y un segundo libro de la astrología como vía para sanar la relación está pronto a publicarse. Vive en San Francisco y se ha dedicado a la consulta astrológica de tiempo completo por más de 30 años, lo que le proporciona un enorme y fascinante caudal de material astrológico para explorar y publicarlo y dar conferencias. Pueden contactarla directamente en su sitio web, es www.katetaylor.com. Si visitan su sitio web encontrarán más información. Dicho esto, Kate, bienvenida, ya puedes iniciar la presentación. Muchas gracias. Carol, realmente aprecio tu introducción y estoy muy emocionada de estar aquí hoy. Así que, el mito de Narciso viene de la mitología griega y él era un cazador conocido por su belleza y se enorgullecía, pero no correspondía por su incapacidad de amar, ante la gente y los dioses que se lo decían y de aquellos que lo amaban. Entre las jóvenes heridas por su amor estaba la ninfa Eco, y fue Némesis, la diosa de la venganza, para castigar su orgullo, quien lo atrajo a un estanque en donde él vio su propio reflejo del que se enamoró. No se dio cuenta de que era una imagen. Siendo incapaz de dejar de ver su belleza en el reflejo, él no pudo dejarla y se quedó contemplándose a sí mismo hasta que murió. Este mito dio simplemente su nombre y el significado al narcisismo, una fijación en la propia apariencia física o de la imagen que se muestra a los demás. Pero en realidad hay mucho más que eso. Algo que a menudo olvidamos cuando estamos en contacto con tipos narcisistas es la herida subyacente, que es exactamente lo opuesto a estar enamorado de uno mismo. Es la vergüenza y los problemas de autoestima, realmente devastadores. La razón por la que elegí este tema fueron las elecciones presidenciales, cuando había una enorme cantidad de diagnósticos de Trump como narcisista, y comencé a notar que muchos de mis clientes en los últimos 2 años venían en fila diciéndome que la gente con la que estaban relacionados eran narcisistas. Era como un gran incremento en comparación con el normal autodiagnóstico que yo escucho y escuché de un maestro de yoga, que la gente cercana a su círculo estaban pasándose un libro sobre el narcisismo para poder lidiar con ello. Solo parecía que era un tema que había surgido a la superficie de nuestra vida. Hoy exploraré todo el espectro del narcisismo como una forma de abordarlo, dándole el sentido de mi formación astrológica, con todos los planetas en signos operando en un espectro desde una expresión baja a media y a una expresión alta. Veremos algunas de las teorías de formación y correlaciones astrológicas de cómo tratar con clientes narcisistas, algo de cómo ayudar a nuestros clientes que padecen el narcisismo en sus vidas. Hablaré sobre nuestra posición en el espectro del narcisismo y cómo nos afecta como astrólogos profesionales. Les digo esto porque este tipo de material puede ser muy desencadenante. Por ejemplo, si hablamos sobre dolores de cabeza y tumor cerebral y nos preguntamos si tendremos un tumor cerebral. Respecto a nuestro tema, probablemente cada uno piense activamente: oh, soy narcisista. Entonces quiero suavizarlo diciéndoles que tenemos que recordar, y ese es el objetivo de esta conferencia, que todos tenemos nuestra impronta matricial, nacemos con eso, no hay nada que se pueda hacer al
Respecto es la suma total de nuestros problemas no resueltos. Luego tenemos nuestra impronta de la infancia y después tenemos varios niveles de oportunidad para sanar que pueden o no presentarse teniendo empatía y compasión por nosotros mismos y por las personas que nos rodean. Creo que siempre es primordial cuando estamos hablando de algo como esto, que es más bien un asunto delicado. Ahí pongo entre comillas en esta cita que me gusta. Solo las personas que nunca se sintieron especiales o se sintieron especiales todo el tiempo representan una amenaza para ellos o para el mundo. Esto hasta cierto punto es la esencia del narcisismo, es que tan especial nos sentimos. Si nos sentimos especiales en términos de confianza y autoestima de una manera realista, o lo tenemos inflado por encima del tope, o por completo inexistente, nos ha sido quitado en esta vida o en una vida pasada. Vemos aquí en esta diapositiva a la DSM-4, la herramienta psicológica que define cómo diagnosticar el trastorno de personalidad narcisista, y estos son los puntos importantes principales: sentido de autovaloración extremadamente inflado, fantasías repetitivas de riqueza extrema, amor perfecto u otros ideales, creencia de ser único y solo debe asociarse con otras personas especiales, una necesidad constante, admiración, un sentido irrazonable de derecho, una tendencia a tomar ventaja de los demás que carecen de empatía, una creencia de que los demás son envidiosos y comúnmente envidian a los demás, y una tendencia a comportarse de una manera arrogante o altiva. Para ser diagnosticado por un profesional se necesita tener una alta puntuación de estas características y tenerlos la mayor parte del tiempo. Para aclarar este punto, si alguno de nosotros por algún tiempo padece el sentirse importante o especial, y comportarse de una manera que carece de empatía en una situación, eso no necesariamente significa que nos diagnosticarían como narcisistas. Aquí está una lista de lo más notable de los patrones y hábitos cotidianos del comportamiento narcisista: la persona que se aleja de su medio como si no estuviera siquiera interesado. Y no voy a mencionarlos todos, esta es una de las cosas que quería aclarar sobre esta conferencia. La presentación proviene de un taller que dura muchas horas que yo imparto, y entonces solo vamos a rascar en la superficie de alguna manera algunas historias de narcisismo conocidas de gente que tiene grandes esperanzas en sí mismo y altos niveles de carencia y vergüenza que son desencadenados por debajo de esta extravagante y exagerada personalidad superficial. Carencia de límites y explotar a los demás son muy fuertes en comparación. Vemos aquí algunas de las cualidades saludables, porque a veces puede ser realmente difícil hablar de lo que es un nivel saludable de sentido del yo sin entrar en las áreas más desafiantes en cualquier lado del espectro. Las cualidades en una persona sana son empatía, integridad, autoestima, es comprometido, puede ser un líder, puede ser seguro de sí mismo, puede buscar el reconocimiento. Tampoco se espera que todos nosotros solo nos sentemos para escondernos, de hecho eso nos lleva a los niveles inferiores del espectro. Por otro lado, hay un sentido de nutrición buscando calidez combinada con confianza y liderazgo. Así que en el extremo inferior del espectro de sentirse especial tenemos el trastorno egoísta o sutil narcisista. Esta persona es alguien que perpetuamente se da de sí y se entrega a los demás, tiene baja autoestima, sin sentido de sentirse especial, centrado en los problemas de los demás, solo desean ser notados por lo que hacen por los demás, no por sus propias cualidades únicas, con miedo aterrorizado de cruzar la línea del egoísmo y su miedo más profundo. Si están en ese espectro del egoísmo, si le preguntan por sus necesidades por cubrir, se alejará incluso de sus seres queridos, por lo que hay un desequilibrio constante en esta particular parte del espectro narcisista. Les quedó grabado: usted hágase pequeño y no pida demasiado. Y aún este tipo de persona también puede querer derechos que le surgen de repente, y de tanto estar dando y dando y dando, de repente están exigiendo sus derechos a algo de atención. Esto viene de uno de los libros que me sirvieron para llegar a este tema, es sobre la parte de autoayuda psicológica del narcisismo, un libro del Dr. Craig Malkin que se llama Repensar el narcisismo. Y el contexto en general se refiere a su investigación, en la que encontró algunas razones sorprendentemente buenas por las cuales querría sentirse especial, o lo que podría parecer ser narcisista, pero de una manera más equilibrada. Así que definió personas en esta escala de 0 a 10, siendo el 0 la personalidad completamente egoísta con una absoluta ausencia de sentirse especial.
Alguien que se da a sí mismo todo el tiempo este nivel es más difícil de sanar la herida porque es muy profunda en ese nivel. Luego en un nivel 2 a 3 el egoísta habitual a alguien que no puede aceptar ayuda. Alguien que odia los cumplidos pero con algo de terapia y algo de desarrollo de la autoestima podría haber algún cambio a un nivel más moderado. Trabajando en la otra dirección en el nivel 9 a 10 tenemos un completo narcisista. Es alguien que llamamos sombra. Es peligroso, tal vez al borde del nivel de sociópata o incluso psicópata, sin una brújula moral, aire de autosuficiencia rígida. El nivel 9 a 10 es el que psicológicamente se espera que nunca cambie, sin importar con qué tipo de sanación o terapia sea tratado, y tal vez sea una persona peligrosa. Así que cuando hable más adelante de cómo lidiar con el narcisista, esto no es para este nivel 9 a 10, es mejor hacer un plan de seguridad y buscar la manera de alejarse si hay alguien así en su vida. Pero bajando de nivel al 7-8 está el habitual narcisista. Este es más el nivel de narcisismo que vemos en nuestra vida cotidiana. Es desafiante. Puede ser alguien con quien nos relacionamos, tal vez alguien cuyo apellido de familia lo hace sentir especial. Tiene la autoestima herida pero se da cuenta de ello y es solo que tal vez tenga problemas para detener algunos de los comportamientos, por lo que en el nivel 2 a 3 que está el habitual egoísta y en el nivel 7 a 8 del habitual narcisista, en ambos hay una expectativa de que al reconocer su problema y haciendo un trabajo de terapia de sanación podría cambiar, y a medida que cambia de donde sea que se encontrara en la escala basándonos en su carta natal y su impronta, puede entrar a este nivel saludable moderado de sentirse especial, donde tenemos una sana confianza en uno mismo, tenemos mejores niveles de ambición, tal vez una autoabsorción y algo de capacidad para el liderazgo, pero con la capacidad de cuidar por otros y tener la capacidad de empatía. ¿Qué ocasiona esto? Hay varias teorías. Probablemente una de las teorías más fuertes que siento que no ha sido desacreditada y tal vez en un proceso de investigación, y dice que el narcisismo sucede porque a los niños se les alaba demasiado, sobre todo en la generación más joven, la generación más reciente. Hubo un estudio que fue publicado en 2009 que intentó decir que los millennials eran altamente narcisistas y era porque ellos eran premiados solo por intentarlo y fueron elogiados, y que sus padres eran a menudo los nacidos en el baby boom de Plutón en Leo, que eran muy egocéntricos en sí mismos en algunos casos, y también les contaron a sus hijos lo grandioso que fueron ellos toda su vida. Pero el estudio subraya afirmaciones tales como: yo soy asertivo, yo preferiría ser un líder, como indicadores del narcisismo. Para que lo sepan, diríamos que probablemente eso no sea realmente narcisista, que es en realidad una buena calidad saludable, por lo que más tarde un estudio de investigación publicado en 2010 llegó a la conclusión de que los millennials en realidad eran muy seguros de sí mismos, autoexpresivos, abiertos al cambio y se llevan bien con sus padres, respetando a sus mayores, valorando el matrimonio y la familia por sobre la carrera y el éxito. Entonces, lo que realmente parece ser cierto es que en el nivel psicológico esto se va conformando por elogios y énfasis en la imagen o el rendimiento, combinado con ninguna conexión con la realidad, por lo que si todo lo que el niño obtiene es un énfasis en todo lo que le hizo sentir bien, elogiando sus calificaciones: eres un atleta, tocas el violín perfectamente, pero el niño no puede sentir que esa es su realidad, y que lo amen sin importar lo que hace. Entonces esa es la parte que constituye la herida. Otra forma en que esto puede ser el niño consentido e ignorado, alguien que es muy privilegiado sin consecuencias y le dan regalos lujosos, pero de nuevo reemplaza la conexión con la realidad, y también por el abuso y el abandono en la infancia. Puede ser el apuntalamiento de cualquier nivel en los extremos del espectro del egoísta, que recibe especialmente a menudo la impronta en la que le dicen tienes que quedarte quieto y tranquilo, con mucha culpa y vergüenza y baja autoestima. Y por último, y para llegar al fondo, aquí están los que tienen una impronta de una infancia desafiante aunada a su firma astrológica. Y cuando yo preparaba esta charla evaluando cartas natales, lo que me di cuenta fue que podría ver casi cualquier carta natal, y con los marcadores astrológicos a que llegué en conclusión, se puede ver muy claramente que casi todos y cada uno de nosotros cae automáticamente en el extremo más alto de tendencias más narcisistas, en el segmento más bajo del egoísta o en algún lugar intermedio. Y siento que es útil pensar que con la carta natal, a estas alturas uno puede casi verlo de inmediato en el patrón que tienen, y nos ayuda a comprender mucho, inclusive sobre uno mismo y sobre las demás personas, y de lo que serían capaces.
Siento que esto es un diagnóstico interesante para hacer lecturas astrológicas. En general, cuando comencé a entrar en la parte astrológica investigando lo que publican otros astrólogos de la causa o lo que muestra narcisismo en la carta natal, resultó este listado que no voy a enunciar uno por uno, pero ustedes pueden leerlo. Después en el video hay ideas como dicen que puede ser Venus, asuntos con el Sol o que es la Luna o Plutón, y luego todo en signos de fuego, y luego todo es con Urano que se desconecta de la empatía, y está Júpiter, con él se dan los derechos y la grandiosidad, o a la falta de tierra en la carta natal, porque no hay una base sólida en la realidad, o a la con la falta de agua también nos falta empatía y el instinto de nutrición. Un escritor menciona el asteroide Narciso o el asteroide Eco. Realmente no quería entrar en el tema de asteroides para esta presentación, pero yo me imagino que hay mucho material interesante por ahí, así que terminé con una amplia gama de posibilidades en mi investigación. Diapositiva 12. En las cartas natales que estuve viendo, esto es a lo que llego en conclusión porque me parece que es lo más intenso o fuerte en las cartas natales que vi. Así que los planetas transpersonales, Urano, Neptuno, Plutón en aspecto duro a los planetas personales, el elemento fuego en exceso o lastimado pueden ser los planetas el Sol, Marte, Júpiter en signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, o las heridas en Escorpión y Plutón, y entonces tiendo a estar de acuerdo en que la falta de tierra en la carta produce falta de realidad, y la falta de agua, especialmente por la compasión y la empatía, parecía ser muy fuerte en las cartas natales que estaba viendo de mis clientes, y luego comencé a ver las cartas natales de personajes famosos que fueron considerados por otros como narcisistas sin que necesariamente yo tuviera una opinión al respecto. Algunos ni siquiera sé mucho sobre ellos, y siento que es más bien un desafío definir quién es un narcisista o quién no. Esto es porque si alguien es famoso y digamos un político, actor o músico, hay una cierta imagen que está representando y hay ciertas cosas que tienen que hacer para presentarse a sí mismos ante el público, y creo que esto los haría fácilmente verse como narcisistas si tienen un nivel de fama, y si no sabemos cómo son cuando están en casa con sus familias la mayor parte de su tiempo. No siempre sé cuál es su verdadera naturaleza, pero para comenzar la investigación quería hacerlo con personajes famosos y que son considerados narcisistas, y luego fui a mis cartas natales de clientes y elegí a los que sabía que habían sido diagnosticados por terapeutas como narcisistas, o que ciertamente me pareció que lo eran porque los conocía, y a los clientes que me contaban historias sobre personas con las que se relacionaban y parecían estar relacionados con todas estas características, y así es como llegué con este tipo de idea general de lo que podrían ser los indicadores en la carta natal del narcisista. Pero de nuevo quiero enfatizar que las tendencias de la carta natal, además de las heridas en la infancia, ambos deben ocurrir. Por ejemplo, en una carta natal que todas estas características que tengan mucho Escorpión y Plutón y muchos planetas transpersonales en aspecto con los planetas personales, eso no necesariamente significa que está cayendo extremadamente en el espectro narcisista, porque puede no haber tenido el mismo nivel de heridas. Es posible que haya tenido personas empáticas alrededor de él que le hicieron sentir como un ser humano completo y tampoco lo hicieron sentir inferior, o que tuvo que trabajar para recibir el amor. Y además de eso, tenemos que recordar que no importan las tendencias que tenemos, ya que con terapia y sanación se puede resolver, y eso cambia dónde estamos en el espectro, asumiendo que las heridas no son tan grandes y que no estamos en el nivel 0 o el nivel 10 en el espectro. Así que aquí les presento una lista que hice y les comento antes que los planetas no están en orden. Esto porque los puse en orden de los planetas que siento que tienen la más fuerte tendencia a indicar que podría haber una herida narcisista en el nivel superior. En ese nivel es en el que pensamos principalmente. Estoy mencionando sin duda a los egoístas en esta charla como el otro extremo, que son los que se entregan a sí mismos a los demás, pero hay un poco más de enfoque aquí en el nivel de la expresión de la herida, que está más relacionado a lo que clásicamente pensamos como el narcisismo, como esa arrogancia y manipulación y egoísmo. Así que de nuevo, por falta de tiempo no voy a pasar por todos los puntos listados, pero pueden regresar a revisarlos cuando escuchen la grabación en YouTube para ver esta presentación de diapositivas. El Sol obviamente va a ser un planeta clave porque se relaciona con nuestra identidad, con nuestro sentido de autoestima y poder y ego, y la imagen del yo, que son primordiales para el problema particular en la vida de las personas.
Por lo que si está herido entonces es probable que veamos el egoísmo y la arrogancia y la vanidad. También veremos la vanidad con Venus porque aquí estamos buscando en un sentido de belleza y atractivo y si esto ha sido herido puede haber una tendencia a mostrar una máscara y realmente debajo de ella sentirse particularmente no lo suficientemente bueno, no lo suficientemente hermosa, no lo suficientemente atractiva. Marte se parece mucho al Sol y puede indicar que no hay niveles profundos de egoísmo, insensibilidad e incluso crueldad, porque como sabemos es el principal impulso para la afirmación y hay una cualidad que depende de un Marte saludable. Eso puede verse afectado por ciertas experiencias de la infancia. Y luego, por supuesto tenemos Plutón, es donde se encuentra la expresión saludable de poder y si está herido lidiamos con obsesiones y compulsiones y megalomanía y grandiosidad. Realmente encontré que Plutón y Escorpión fueron particularmente fuertes en las cartas natales de los que padecen narcisismo. Hay dos planetas más que yo siento que también están en el rango más alto: Urano porque se relaciona con la individualidad y la liberación, una sensación de libertad que puede desbordarse y convertirse en una disociación, insensibilidad incluso, una vez más en egoísmo. Y Júpiter, por supuesto, es esa confianza en la fe, que si está saludable es muy bueno, excepto que a veces Júpiter se desborda y hay este infundado optimismo y esta expansión exagerada y pomposidad que es abrumadora y abarca todo. Llegamos a los planetas secundarios, planetas que podrían estar involucrados en menor grado. Tenemos a la Luna y sabemos de las heridas. Con la Luna podría sentirse insatisfecho e inseguro y el miedo al abandono, y si esa es la herida subyacente y si hay otros indicadores en la carta natal, también eso influye en que nosotros podemos querer presentar esta otra imagen y luego vamos a enmascarar esa herida y eso se constituirá en un narcisismo. Con Mercurio no se ve que sea un planeta importante en los casos que he visto, pero puede estar relacionado si está herido de sentirse atrapado con los datos y ser superficial. Saturno aparece cuando hay heridas fuertes. Para Saturno los altos estándares a que uno ha sido educado, la imagen de la familia, solo serás amado si logras lo que esperamos de ti, puede resultar en el tipo de narcisismo donde uno queda atrapado interminablemente por sus logros y se enfoca en eso a expensas de sentimientos reales y de la empatía y una conexión real. Y luego con Neptuno llegamos a ese lugar de fantasía, ilusión, desilusión que puede ser una parte del narcisismo, así que si el nivel superior de conciencia de Neptuno y la trascendencia ha sido herida, uno se orienta al escapismo y a la dependencia de las adicciones y eso puede ser una pieza, aunque nuevamente esta no es la más fuerte influencia planetaria. Entrando en los signos, de lo que me di cuenta es de que Aries, Leo, Acuario, Escorpio y Sagitario parecían tener la herida más narcisista. Los signos de fuego, obviamente porque demasiado fuego en la carta natal, tienden a sentirse especiales, tienden a autodirigirse. Acuario debido a la tendencia a ser desapegado y no empático, y Escorpio en términos de una herida a expresarse, pueden sentirse muy avergonzados y humillados que luego necesita un diferente tipo de máscara. Está el tipo de narcisismo encubierto que son más orgullosos y directos y parece provenir de Piscis y Sagitario, y están los signos que son más empáticos y modificadores, parecen ser Cáncer y Piscis, así que si uno tiene mucho fuego, Escorpio, Plutón, estaría muy herido. Pero también hay un planeta personal en Cáncer o Piscis. Esto puede ayudar para que se facilite la mediación para entrar en contacto con la realidad, donde hay un sentido del yo que tal vez se siente espectacular a veces, pero también tiene capacidad de profundizar en la empatía y la comprensión de las otras personas que lo rodean, y los signos más propensos a caer en el egoísmo principalmente Virgo, Piscis y Libra. También mencionaré aquí algunas posiciones de planetas en las casas que he notado. Planetas y signos en la primera casa son a menudo con los que la persona está altamente identificada, por lo que si están heridos esto puede indicar una expresión narcisista. La segunda casa, realmente he llegado a creer que los problemas de autoestima son enormes cuando hay planetas en la segunda casa. Así que a menudo podemos buscar esa energía herida en los planetas en la segunda casa, en la octava casa y en la casa 12. En las casas 4 y 7 vemos más la impronta con el karma familiar y los padres, y a veces me sirve para entender exactamente cómo las personas se desarrollaron en la forma en que se convirtieron. Así que entrando en la parte de mi práctica con clientes narcisistas, esto es parte de las cosas que he notado en clientes narcisistas. Llegan tarde a la consulta,
faltan al respeto de nuestros límites, no mostrarán empatía por las personas en su vida. Quiero decir que hablarán del marido y que están teniendo una aventura sin ninguna preocupación sobre cómo pueden reaccionar o preocuparse por esto, o a ellos no les importarán nada los sentimientos de sus hijos. Fácilmente se sienten heridos o enojados por algo que se les dice. Se sienten que tienen siempre la razón y representan cualidades exageradas de ellos mismos. Pueden mostrar intensa culpa y envidia y a menudo son muy arrogantes y condescendientes y facultados. Así podemos saber que este puede ser un cliente difícil para trabajar y entender a su cliente difícil. A través de este lente puede ayudarles a comunicarse con ellos eficazmente. Y luego tenemos el problema probablemente más común entre los clientes que vienen a consulta o que tienen narcisistas en sus vidas. Algunas formas de ayudarlos podrían incluir sugiriendo libros para leer o refiriéndolos a un terapeuta o ayudándoles a entender sus propios patrones en su carta natal y cuál es su sendero a la sanación. Y hay una serie de estrategias con el lenguaje que pueden ayudar. Ahora conozco algunas personas y en muchos de los libros sobre el narcisismo, solo hablan de alejarse y que no hay esperanza, pero a veces las personas no pueden salirse de su relación con narcisistas porque son sus padres, un hijo adulto, su jefe. Es una relación que sienten que no pueden salir, porque de alguna manera es estable, estructurada y segura, y tienen hijos también, ayudando a los clientes a tener recursos para ser capaces de vivir mejor con un narcisista es muy útil. Estas son solo un par de estrategias para afrontarlo en términos de comunicarles su sensación específica de un evento específico y pedir acuerdo a un comportamiento específico y usando frases de lenguaje orientadas a nosotros para comprometer la empatía y ayudar a su narcisista a sentirse amado y querido. Tenemos que darnos cuenta de que debajo de esta persona que actúa desagradablemente como si todo se tratara de ellos es una persona herida que se siente poco amado y que no es suficientemente bueno. Así que aquí entramos en el tema que les mencioné y lo tocaremos brevemente. ¿Qué pasa con nosotros como astrólogos? ¿Qué significa que cada uno de nosotros está en algún lugar de este espectro? En el libro de Craig Malkin viene una prueba para que puedan ver dónde caen en el espectro, por lo que si están en el rango narcisista y notas que estás presumiendo en conversaciones dominantes que evitan la realidad, hay formas en que puedes cultivar la empatía. Saben esto, pueden detenerlo. Si están siendo prepotentes, tomen un descanso y sean serviciales, sean humildes, hagan preguntas especialmente en sus sesiones. Si tienen una tendencia a ser narcisistas y van a querer hablar acerca de sí mismos en sus sesiones con clientes, aprendiendo a no hacerlo puede ser una muy buena práctica de curación. Si están del otro lado y se entregan a los demás, necesitarán desarrollar el hábito de detenerse y tomar un aliento y recordarse lo valiosos que son, y hablen clara y directamente y aprendan a lidiar con la sensación de que la gente los dejará y no los amará, incluyendo a sus clientes. Lo lograrán si establecen límites y se autoafirman. Llegamos a la sección de las cartas natales de los famosos. Empezamos con Donald Trump primero porque muchas personas dicen que es un narcisista. Les comento que no tengo realmente una opinión sobre estas cartas natales de famosos en su mayor parte, además de lo que veo por el análisis astrológico. ¿Cuál sería mi idea sobre esta persona? Si no los conozco en persona, me estoy dando cuenta de muchas maneras que esta carta natal de Trump no tiene las características que cabe esperar en una carta de un narcisista. No tiene mucho fuego o Escorpión o Plutón, pero sí tiene el nodo sur en Sagitario en conjunción a la Luna. Tiene Marte en conjunción al ascendente en Leo, realmente un aspecto fuerte. Pero terminé sintiendo que en esta carta natal es Plutón en la casa 12 sin aspectos. En gran parte la razón por la que él da la impresión de ser tan narcisista, esa combinación de Plutón y la de Marte en el ascendente es lo que él está proyectando. Y luego también lo vemos como representante de una conciencia de masas de lo que la gente es capaz y esa profunda herida plutónica que está ahí. Por supuesto, tuve que poner a Hillary en un nivel personal. Admito que soy partidaria de Hillary más que de Donald Trump y yo personalmente no la veo a ella como una persona narcisista, por lo que no la percibo a ella en los medios como una persona fuertemente narcisista. Siento que hay en ella un nivel de preocupación por los demás, y yo también voy a mencionar que una investigación ha demostrado que prácticamente todos los presidentes a través de la historia de los Estados Unidos resultan bastante altos en la escala narcisista. Sé que esto tiene sentido,
¿Verdad? Tiene sentido porque nadie pasaría por todo lo que hay que pasar para llegar a ese nivel de poder y fama a menos que tenga la sensación de sentirse especial. También diré que estoy usando una carta natal de mediodía para Hillary, porque en realidad no creo en ninguna de las cartas natales de ella que están circulando sea la correcta, no tiene caso usarlas. Así que voy a usar la carta natal del mediodía para ella. Pero podemos ver de inmediato que tiene el nodo sur en Escorpio en conjunción a Júpiter en Sagitario. Tiene un estelium de planetas en Escorpio. Tiene Saturno, Plutón y Marte en Leo. Y el Sol en Escorpio hace un trígono a Urano. Recuerden que estamos hablando de Urano, el de los desapegos, y que nos desconecta de la empatía, y eso es mucho. Y esto es, saben lo que he visto una y otra vez, es que las personas que tienen fuertes tendencias narcisistas es como si casi toda la carta natal o el conjunto de la carta natal hablara de esa tendencia, y es cuando existe el potencial de la herida narcisista. Sin embargo, ella tiene la luna en Piscis y que tal vez sea algún nivel de espíritu de salvadora en ella que la detiene de estar completamente en el nivel 9 a 10 del espectro. Toca el turno ahora al expresidente Bill Clinton. El estelium en Leo del Sol, Plutón, Mercurio y Saturno en aspecto de quintil con Júpiter lo encuentro en todo el trabajo de investigación de cartas natales que he hecho. Aunque el quintil es conocido como un aspecto de la creatividad, pero viéndolo con el lente de la herida de la investigación que vengo haciendo, esto tiende a indicar niveles realmente altos de obsesión e intensidad sobre cualquier herida, que es lo que estoy estudiando, y por lo tanto el hecho de que todos estos quintiles aspectando a Quirón y Júpiter me parece que ahí se encuentra la herida. Y Marte en el ascendente también fue otra indicación fuerte, y el nodo sur en Sagitario a mi sentir. Sabemos que podemos pensar que al menos en cierto grado él es narcisista debido a lo que hizo en el asunto de los amoríos y con su esposa en lo público. Incluía a Barack Obama porque él estaba en la lista de narcisistas que encontré en la web de personas famosas, aunque de nuevo desde mi punto de vista como alguien que lo apreciaba como presidente, él no estaría en mi lista. Pero estoy revisando a todos los que llegaron a mí de esta manera para este proyecto, así que comenzamos. Y él tiene también un estelium en Leo, Sol, Mercurio y Urano, el desapego, y un nodo norte en Leo, pero en mi forma de verlo los nodos yo creo que indican en el nivel del nodo sur en Acuario, que esa es su perspectiva como un alma que entra con el nodo sur en Acuario y un signo ascendente en Acuario, por lo que puede estar en el nivel de desapego, y de hecho eso era a veces una crítica dirigida en su contra, que él no parecía alterarse ante los sucesos trágicos, él parecía mantener la calma y la gente lo criticaba por eso, que podría ser visto como alguien que no es empático. Plutón en Virgo en conjunción al nodo norte no siento que sea una herida, así que para mi forma de ver las cosas, yo no lo vería necesariamente como un narcisista, lo pondría en un nivel medio alto, tal vez nivel 6 o 7. Yo siento que Venus en Cáncer es significativo y lo vemos en su aparente conexión en un nivel cálido de empatía con su esposa y sus hijos. Venus en la casa 5. Al menos en el nivel personal pudimos ver lo suficiente de él en acción y parecía ser cierto. Pero definitivamente hay otras influencias planetarias aquí que lo harían una persona que puede desapegarse y encerrarse en sí mismo para alejarse de sentimientos empáticos hacia todo y tomar las decisiones que él tendría que hacer en la búsqueda de algo así como convertirse presidente o en ser presidente. Bill Cosby. Tengo que decirles que alguien que droga a las mujeres y las viola va a estar en algún lugar en el nivel narcisista, si no es que el de sociópata. Y lo que vemos aquí es que tenemos a Plutón en conjunción con el Sol y Mercurio, a pesar de que tenemos agua aquí. Para mí el hecho de que el Plutón está en conjunción a Mercurio y al Sol se apodera de la compasión y en oposición a Júpiter, por lo produce esa cualidad de expansión exagerada. Tenemos a Escorpión en el ascendente, quizá no sé si sus datos son de precisión W, pero definitivamente tiene un Marte en Escorpio, y Marte en Escorpio está en oposición a Urano, así que tenemos esa energía escorpiónica herida y hace un trígono a Plutón y a los planetas en Cáncer en las decisiones que él toma. Y Marte está en oposición a Urano, por lo que puede haber desapego. También hay un trígono Luna-Neptuno que produce desilusión sobre lo que está haciendo. Britney Spears estaba en la lista otra vez. No sé mucho sobre cómo ella realmente trata a las personas que no sean las que salen en las noticias, que sucedieron especialmente cuando ella estaba envuelta en su adicción. Pero sobre todo lo que estoy notando aquí es el estelium en Sagitario, Sol, Urano,
Mercurio y Neptuno que está en una cuadratura o en quintil con Marte en Virgo. Así que estamos hablando que hay una herida en la autoestima, normas perfectas e implacables interminablemente. Siento que esa es la naturaleza de esta carta natal. Y también el fuerte énfasis de la cuadratura de Plutón a Venus es exacto y está conectado a su historia nodal, y Júpiter en Escorpio y Saturno en Libra a su alrededor una luna en Acuario. En general yo diría que ella sí tiene una muy fuerte tendencia a ser una persona narcisista con las heridas sin sanar. Kanye West, otra persona que es considerado fuertemente narcisista por las acciones que él toma. Un nodo sur en Aries en conjunción a Marte y Venus, en oposición a Urano en Escorpio. Eso me da la impresión de ser indicativo de un nivel de autoorientación. Y Plutón en trígono a Júpiter y el Sol es algo que durante toda su vida vamos a verlo. Saturno en Leo insestila al Sol la ilusión y en muchas de estas cualidades yo diría que son fenomenalmente importantes para él en términos del tipo de imagen que da al público y cómo el público lo ve como un intérprete. Y saben, aquí otra vez tenemos la luna en Piscis que me indica que puede ser una personalidad que se preocupa por los demás, sería la parte empática de él más de lo que nosotros vemos. Tenemos aquí a Madonna también considerada por muchos como narcisista con su nodo sur en Aries, Stellium en Leo que incluye a los planetas clave Venus, el Sol y Urano, el Stellium en Virgo con Plutón, Mercurio y la Luna y el ascendente en Virgo, indicando el tipo de heridas que son casi clásicas. Aquí lo ven. Con tanto Virgo un potencial para la herida de Virgo, y tanto Leo es el potencial para sentirse especial y podría continuar. Tenemos Júpiter y Mercurio en Escorpio en cuadratura a Venus, y tenemos a Saturno en cuadratura a la Luna que también provoca ese tipo de herida en el sentido de que no soy aceptable a menos que realmente lo logre y voy a tener que demostrar ese logro. Tenemos Quirón en Acuario, lo recuerdan, la herida de Acuario, tenemos la conexión con Marte. Madonna en mi mente tiene una de las cartas natales narcisistas clásicas donde cada cosa en la carta natal es uno de los aspectos planetarios en que creo que estaría implicado el narcisismo. Voy a dejar a los personajes famosos para tener algo de tiempo y ver mis cartas personales de consultas. Tengo aquí un par de cartas de clientes que quería mostrarles. Esta es a quien yo llamo Derek y Alice fue mi cliente por muchos años. Ella tenía una relación con Derek por aproximadamente 10 años. La relación en realidad era que cuando él la llamaba, y estamos hablando de dos adultos maduros como podemos ver por sus edades, él nació en 1944 y estaba en sus 40 en el momento en que estaba ella en mi consulta. Y lo que descubrí después de un tiempo de que ella hablaba de verse con su novio y cuánto ella lo amaba y ella quería saber si algún día estarían juntos. La naturaleza de su relación era que ella horneaba un platillo. Creo que ella primero lo llamaba y si él le decía que la podía ver esa noche, ella cocinaría un platillo y compraría una botella de vino y ella conducía 1 hora y media hasta donde él vivía y le daba de comer en este ambiente maravilloso. Tenían sexo y para entonces ya sería la medianoche, y a él no le gustaba que nadie durmiera con él, así que ella se metía en su coche y conducía 1 hora y media para regresar a su casa, en medio de la noche, y eso fue así durante toda su relación, por más de 10 años y le tomó mucho tiempo para dejarlo ir y pueden ver cuando vemos su carta natal de nuevo el clásico tipo narcisista Stellium en Leo, la herida de Virgo y Marte implicado en esto y Plutón en conjunción a Venus. Hay una cuadratura a la Luna en Escorpio, hay una conexión por quincuncio a Urano, hay energía, ilusión, desilusión con el Neptuno, y Sagitario en el ascendente y eso es todo respecto a él definitivamente. Y sin embargo, Alice viniendo de un nodo sur en Virgo en conjunción con Mercurio y Venus la hacía absolutamente un dador de sí, absolutamente, y todo lo demás en su carta natal la llevó hacia el amor incondicional, a servir nutriendo, y ella tenía ese corazón que siguió dando sin importar lo que ella estaba recibiendo y literalmente recibía migajas a cambio. Aquí tengo una carta natal de alguien a quien llamaré Héctor que era realmente diagnosticado por un terapeuta como un narcisista y vemos aquí otra vez el Stellium en Escorpio que incluye Saturno, Marte y a la Luna, la fantasía de Neptuno, la cuadratura de Júpiter y Plutón a los planetas en Escorpión. Al principio y centro de la casa 1 Mercurio y Venus en Acuario, y Saturno como la parte digamos rígida. Otra vez este es un caso de una persona que no va a sanar, porque él está también en mi otra charla sobre el abuso sexual. En realidad es un delincuente sexual.
y él tiene la rigidez de ese Capricornio en el ascendente regido por ese Saturno en conjunción a Marte en Escorpio. Y en la primera casa Mercurio y Venus en Acuario, realmente desapegado, realmente no puede entender los sentimientos de otras personas, esto es todo sobre él. Y por supuesto, está esa fuerte cuadratura en su carta. Esta es la carta natal de Dominique, también diagnosticado como un narcisista con tendencias psicopáticas, y vemos aquí que, aunque él es un Piscis y usted podría pensar que todo Piscis es tan nutritivo y cálido y encantador, el Marte en Acuario en una conjunción amplia en cuadratura a Júpiter en Escorpión es muy fuerte. Hay en quincuncio Saturno en Leo, y este Saturno en Leo bastante cerca de Plutón en Leo. Lo que hay de agua en esta carta le ayudó solo a ser capaz de tener un comportamiento encantador. Una tremenda cantidad de engaño, yo diría engañándose a sí mismo sobre la verdad de sus acciones. Y finalmente Patrick, alguien que yo diría que cada aspecto en su carta natal muestra tendencias narcisistas, y si te sientas con él durante 15 minutos él hablará de él mismo y lo especial que es y lo grandioso que es y todo lo que va a hacer. Tiene un enorme estelium en Escorpión entrando en la octava casa en una cuadratura que viene de la Luna hacia Urano-Júpiter. Y tiene a Plutón en Leo en oposición Marte en Acuario, que está en la casa 12 Aries en el ascendente, y si vemos ese estelium y el hecho de que empieza con Neptuno en conjunción con la Luna, una tremenda ilusión sobre las relaciones en que participa con su egocentrismo dentro de la relación en su mente. Siempre él en sus relaciones cree que la otra parte es la que tiene la herida, es su problema. Pensé que esta carta natal lo dice todo de alguna manera. Diapositiva 54. Bibliografía. Si buscan en YouTube la grabación de esta presentación pueden revisar la bibliografía. Llegamos al final y mi agradecimiento gracias a todos los asistentes.